Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer o a presentar un poquito de las funciones de inteligencia artificial que contamos actualmente en este dispositivo, que es el Poco F6 con la versión de que es HyperOS 2.0.2, ¿vale? Bueno, con esta nueva versión de HyperOS nos introdujeron lo que es la inteligencia artificial en el dispositivo y las podemos encontrar las funcionalidades o un resumen de las funcionalidades si entramos en la aplicación de ajustes. Casi hasta abajo viene aquí, mira, servicios con inteligencia artificial. Le damos y vamos a encontrar pues las funciones que tenemos pues con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Vemos que tenemos en la aplicación de notas, en la aplicación de galería, en la grabadora, subtítulos con la inteligencia artificial, el intérprete con inteligencia artificial, etcétera. Son estas, voy a tratar de desglosarlas para que no se haga un tanto largo el video, pero bueno, vamos a empezar primero con lo que es la galería, ¿vale? Bueno, para lo que es la galería es utilizando la aplicación formalmente de Xiaomi. Si tú tienes alguna otra galería, pues probablemente esto no te va a funcionar o probablemente sí, pero bueno, yo lo intenté con otra galería, pero algunas funciones como que se me bloquean, ¿vale? Bueno, ya entrando en la galería, como ven aquí tengo una foto mía. Lo que tendremos que hacer es darle en el lapicito de editar. Y pues bueno, nos van a aparecer ciertas funcionalidades como anteriormente nos aparecían, ¿no? Que podemos recortar la imagen, podemos ponerle un filtro, ajustar lo que es el brillo, contraste, saturación, etcétera, ¿vale? Pero si nosotros utilizamos al apartado de IA, puede que nos aparezcan estas tres funcionalidades o incluso menos o más, dependiendo pues cómo abras la imagen. Te digo, yo la abrí directamente desde la galería. Tenemos la función de expandir, que simplemente pues como lo ven va a expandir la fotografía. Aquí le damos en comenzar. Podemos ajustarla para que la expanda en un formato vertical, horizontal, cuadrado, etcétera, como tú lo quieras. Simplemente le damos en comenzar y la imagen se va a expandir. Como ven, ahí está expandida. No, como que sí da el gatazo, pero como yo conozco el terreno donde tomé la foto, pues como que no. Ahí tenemos esta función, ¿vale? Simplemente ahí le podemos poner la función de expandir. También tenemos la opción de borrar, que pues podemos borrar manualmente algún objeto. Dejen ver si enfoca la cámara. Aquí está, manualmente eliminar objetos, eliminar líneas o quitar personas. Vamos a darle en la opción de quitar personas, a ver si me elimina y cómo se ve pues esta funcionalidad, ¿no? Le damos en comenzar en la parte de abajo. Comenzar, ahí está, ya está eliminando a la persona. A ver qué tan bueno es el resultado que nos genera esta inteligencia artificial, ¿vale? Estas funciones como que sí les encuentro uso, como que no, dependiendo pues si te gusta mucho este tipo de cuestiones. Mira, como ven, los resultados son buenos, no tan excelentes, pero pues ahí más o menos aceptables. Ahora, una función que me gustó bastante es esta de cielo. Mira, si nosotros le damos en cielo, podemos descargar muchísimas funcionalidades, bueno, muchísimos ejemplos de cielo. Por ejemplo, este que es de un día soleado y los colores se cambian automáticamente. Podemos entrar en el apartado de tarde y le podemos poner, no sé, sueño, y se nos cambian los colores, igual que el cielo. Podemos ir al apartado de noche, ponemos otro cielo y se cambia absolutamente todo. Todas estas como filtros o estas opciones las podemos descargar. Simplemente pues debes de tener internet. Y la que me sorprendió fue esta, mira, en dinámico. Simplemente le damos por ejemplo en esta de cúmulos y se vuelve como un GIF. Además le pone como un sonido. Ahí lo tenemos. Bueno, esto es en el apartado de lo que es la edición de imágenes, ¿vale? También encontramos un apartado en lo que es en la aplicación de notas. Simplemente nosotros vamos a ir a notas, la aplicación de notas de Xiaomi. Vamos a escribir una nueva nota y aquí abajo nos aparece un botoncito que dice AI, ¿vale? ¿Cómo desbloqueamos este botoncito? Porque vemos que si le damos no aparece absolutamente nada. Simplemente ingresando cualquier texto. Aquí puede ser las notas de tu clase, las notas que tú quieras hacer. Vamos a ponerle, bueno, aquí ya tenía preparada una nota, es esta que tenemos aquí. Como ven, aquí tengo un texto que dice hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un nuevo video. Y las funciones te aparecen cuando, bueno, ya lo bloqueé, cuando le damos en escribir. Y las opciones aparecen aquí abajo, mira, simplemente le damos. Y aquí tenemos bastantes opciones, son 4. Resumen con inteligencia artificial, diseño con inteligencia artificial y corrección con inteligencia artificial. También tenemos la traducción con inteligencia artificial. Pero pues bueno, vamos a ir primero a la última opción, traducción. Como ven, el texto estaba pues en español, simplemente pues lo va a traducir a inglés o al idioma que nosotros pues seleccionemos aquí, ¿no? Que es hello, how are you, friends, we are in new video. Dentro de esta opción de la traducción podemos reemplazar lo que es el texto. En la parte de abajo viene reemplazar el texto original o copiarlo, por si pues lo quieres aquí copiar o reemplazar por el original. También tenemos la opción
de corrección con la inteligencia artificial, diseño y resumen. Si tienes una nota muy grande, se va a resumir con la inteligencia artificial. Aquí tenemos nuestro resumen del resumen, que pues no era tan larga mi nota de texto, ¿vale? Y bueno, pues aquí lo tenemos en el apartado de lo que es notas. También encontramos un apartado muy interesante que es el siguiente. Mira, nosotros vamos a ir a configuración, vamos a ir a servicios de IA, o podemos ir directamente a lo que es ajustes adicionales y vamos a encontrar una nueva opción que es subtítulos con inteligencia artificial, ¿vale? Nosotros al momento de entrar por primera vez nos va a pedir permisos como de que si queremos aceptar o no, le damos que sí. Y pues bueno, aquí podremos configurar lo siguiente. Por ejemplo, podemos poner fuente de audio que sea el audio del sistema o que sea el micrófono, el idioma fuente y el idioma pues final. Vamos a ponerlo en micrófono y pues el tamaño del texto lo podemos poner en mediano, grande o chico. El fondo de los subtítulos podemos ponerlo en negro o en transparente. Vale, mira. Ahora, para activar esto de los subtítulos no es simplemente ir ahí. Cuando tú actives esta opción, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar y a poner nuestra barra de notificaciones o nuestra barra de herramientas. Le vamos a dar en editar o puede que te aparezca en automático este botoncito con una A, ¿vale? Si no te aparece, simplemente le das en editar y aquí entre todas estas opciones buscas el de subtítulos con inteligencia artificial, lo añades y se te va a ir para arriba. Ahora sí, al momento de darle un toque se nos va a activar. Y aquí nos está escuchando directamente pues el audio y como ven se está traduciendo en tiempo real. Ahí tenemos la traducción en inglés. Esto lo podemos cambiar directamente si le damos aquí en ajustes. Le podemos poner que el idioma pues final lo traduzca por ejemplo en portugués. Le damos en confirmar. Y ahora todo lo que hable se va a transcribir o se va a poner en portugués. Mira, ahí lo tenemos en portugués. Como ven, ahí está bastante chévere. Pero no solo esto, no solo funciona con el micrófono, sino también podemos ponerlo con el audio del sistema. Le damos aquí, fuente de audio, sistema, listo. Aquí tenemos la ventana, la podemos mover a donde nosotros queramos. Y si nosotros entramos en alguna aplicación en donde estén hablando pues en un idioma que no entendamos, por ejemplo vamos a entrar a TikTok, ¿no? Este es un ejemplo absurdo. Esta pregunta fue muy recurrente, así que se los explico. Este líquido azul que... Como ven, aquí está traduciendo lo que está hablando el señor en el video. Vamos a entrar a alguno de mis videos para que esto se haga, ¿no? Por ejemplo aquí. Significa la escena de Breaking Bad con el plato roto. Pues bueno, aquí vienen cosas de spoilers si no las... Como ven, se está traduciendo todo en portugués, que fue el idioma que yo seleccioné. Simplemente les damos. Pues vela, y si no, pues aquí te va la cuestión, ¿vale? Se supone que Walter tiene un tipo encerrado en el... Aquí se está traduciendo todo. No sé si esté correctamente esto porque yo no hablo portugués, pero pues aquí tenemos esta opción, ¿vale? Como ven, es bastante bueno esta opción, me pareció bastante curiosa. Y bueno, vamos a ir aquí con los servicios de inteligencia artificial. Hay una opción que no la he encontrado. A ver, aguanten. Bueno, ahora sí, hay una opción que no he encontrado que es respecto a lo que es la grabadora. Mira, por ejemplo, aquí en la grabadora podemos poner lo que es reconocimiento de los hablantes, traducción con inteligencia artificial, resumen de alguna nota de voz o de alguna grabación de voz con inteligencia artificial, pero no la he encontrado. Simplemente pues voy aquí a lo que es la grabadora de audio de lo que es Xiaomi. Pero aquí tengo algunas grabaciones, pero no me aparece ninguna opción de inteligencia artificial. Nosotros vamos aquí a ajustes y vemos que no hay absolutamente nada. Entro a alguna nota de voz que ya haya grabado y no aparece absolutamente nada en la parte de abajo. Esta no la he encontrado, pero bueno. Y contamos con la última función, que es la siguiente. El intérprete por inteligencia artificial, que es algo parecido a lo que les mostré anteriormente con lo que es los subtítulos, pero esto a lo que veo aquí funciona solamente en llamadas, que dice que cuando nosotros hagamos una llamada nos va a aparecer una ventanita por aquí, algo parecido a lo que tenemos aquí, algo parecido así, en donde podemos hacer que si otra persona habla otro idioma, pues nosotros le hablemos en nuestro idioma y así nos vayamos interpretando. Déjenme ver si lo encuentro. Ok, ya encontré el apartado del intérprete. Simplemente vamos a configuración, le damos aquí en la opción y le ponemos intérprete. Aparece un poco escondido, al menos aquí está, mira, intérprete mi IA, le damos aquí. Y aquí tenemos la opción, podemos seleccionar el audio, bueno, el idioma original y el cual lo va a traducir, ¿vale? Simplemente le damos aquí, por ejemplo, Hi friends, we are in new video. Ahí ya terminó.
Ahí arriba no lo ponemos, dice hi friends, we are in new video, y lo traduce pues al chino mandarín, ¿vale? Vamos a seleccionar otro idioma, por ejemplo, no sé, español, estaba hasta arriba, ahí está. Hello friends, if the video no se me ocurrió más. Si el video. Ahí lo tenemos. If the video you like, give like. Si el video que te gusta, mantente así. Ahí lo tenemos, no es la dicción correcta, pero ahí lo tenemos, mira. Y así nos podemos comunicar con personas que pues no conozcamos el idioma. Y bueno, estas son algunas de las funcionalidades, no te las mostré tan al fondo, o puede que sí, no lo sé. Pero pues bueno, aquí las tenemos, son funcionalidades muy buenas. Y pues bueno, aquí la tenemos. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.